Tiene la palabra el diputado Néstor Pitrola. Gracias, presidente. La presencia de miles de trabajadores de la ESMATA hoy aquí en las inmediaciones del Congreso es indicativa de que estamos debatiendo un tema de enorme trascendencia para la clase obrera y en particular para todos los trabajadores metalmecánicos, agrupados no solamente en el ESMATA, agrupados en la UOM, agrupados en el gremio plástico, en el gremio del neumático, en textiles, etc. Venimos entonces a explicar y defender nuestro dictamen, que constituye una ley en defensa de los trabajadores del sector, y desde luego fijar posición sobre el dictamen de la mayoría. El dictamen de mayoría no es una ley de los trabajadores, es una ley de empresarios con la expectativa de que favorezca a los trabajadores derramando el beneficio que pudieran tener los empresarios. Y es un poco más indirecto todavía porque se trata de un régimen de incentivos y premios a las terminales automotrices para que eso devenga en inversiones en la industria autopartista que a la vez podrían disminuir el número de despidos y suspensiones que hoy está asolando al sector. Esto lo ha confirmado ayer o antes de ayer el directivo Carlos Testa de la Volkswagen de Córdoba, que produce cajas de velocidad, que ha dicho textualmente: la ley tal como está hecha es conveniente porque nos coloca en una mejor condición de precios y nos da más competitividad a quienes tenemos plantas con fuertes exportaciones. Esto no significa más puestos de trabajo por el momento, sino mejores ganancias. Y se trata de un monopolio autopartista que solo marginalmente destina su producción al mercado interno. Además, Carlos Testa aclaró que esto tendría aplicación sobre los nuevos modelos y no sobre las cajas de velocidad que se vienen produciendo hasta el presente. En primer lugar, hay que señalar que la estructura del proyecto oficial es la de un régimen de subsidios y premios de adhesión voluntaria. Sabemos que la producción y el comercio automotriz en América Latina y en el Mercosur es una plataforma integrada donde las multinacionales deciden dónde y cómo le conviene producir y van arrancando sistemáticamente mejoras competitivas en favor de sí mismas, arancelarias, cambiarias, impositivas, de costos laborales y de cargas sociales, de logística y de todo orden. Este es el trabajo que han hecho las multinacionales automotrices durante toda la vigencia del Mercosur. Y esto tiene solo apenas alguna restricción. Recientemente se volvió a firmar la cláusula llamada Flex, que indica que en Argentina no se pueden importar más que hasta una vez y media lo que Argentina exporte, lo cual, desde luego, nos coloca en inferioridad, pero establece un límite o una limitación. La ley en discusión en realidad premia muy tenues avances en la composición nacional de autopartes, pero de ningún modo afronta la caída de los volúmenes de producción que se están operando en todos los rubros de la industria automotriz. La producción nacional en lo que va del año cayó un 13%. De hecho, la Argentina registra una balanza comercial negativa en el sector. En este primer cuatrimestre, las importaciones de vehículos 0 kilómetros aumentaron desde Brasil un 56,7%, mientras que las exportaciones de vehículos de fabricación nacional de Argentina cayeron un 40,2% en igual periodo respecto del 2015.
Este retroceso absorbió por completo el aumento del patentamiento de un 5%. Revertir semejante caída requiere otro tipo de medidas para evitar despidos y suspensiones que están afectando ahora mismo a miles de compañeros. Según la Cámara de Autopartistas, la AFAC, en el 2015, las exportaciones de piezas tuvieron una caída récord. Para buscar un valor tan bajo hay que ir hasta el año 2004. La década kirchnerista ha sido incapaz de revertir la tendencia, por mucho que se diga, del problema del componente nacional de autopartes que tienen los autos que se arman aquí. No pasa del 25% y hay especialistas que han indicado que bien medida esa producción de autopartes no pasa del 19,6%, por el motivo de que hay autopartes nacionales que a su vez tienen componentes importados, del aspecto informático y de muchos otros aspectos que hacen hoy a la tecnología automotriz. A escala mundial, sobre 450.000 millones de dólares que facturan las autopartistas, 178.000 lo facturan entre 10 empresas que operan en el mundo, en el mercado mundial global automotriz. De manera que no estamos hablando de un mercado de pymes. Eso tampoco es así en la Argentina, porque desde que se implementaron las normas QS 9000, se ha agravado la monopolización y el desembarco de multinacionales en la industria autopartista. Esto, es perfectamente evidente si uno mira Pilkington, si uno mira Lear, si uno mira las principales empresas que actúan en la parte de vidrios, en la parte de cables, en toda la industria autopartista argentina. De manera que no estamos hablando de subsidio a las pymes, estamos hablando de subsidio a las terminales multinacionales que irán a subsidios a las multinacionales autopartistas y que se espera que haya algún derrame a las pymes para que después haya algún derrame en puestos de trabajo. Sabido es también cómo las terminales tienen una capacidad de fijación de precios y comercialización sobre todo la industria autopartista. Ellas determinan el carácter rehén de la industria autopartista, financiamiento, comercialización, precios, etcétera, cuando las tercerizadas no son directamente testaferros de los grandes grupos económicos que operan en el sector. La política en curso por parte de la patronal es bajar costos laborales. Esta es la idea central, mediante aumentos de ritmos y condiciones de superexplotación de los trabajadores, más allá de la pérdida del salario real que vive hoy el trabajador fruto del ajuste del que es víctima y que trae varios años. El caso más emblemático lo tuvimos con Lear, un conflicto que conmovió al país durante muchos meses y que tenía en el fondo el problema de que Lear estaba atrás de un convenio que firmó con ESMATA a la baja para nuevos trabajadores y entonces produjo una sangría descomunal de centenares de compañeros que tenían mejores convenios, mayor antigüedad y mayor calificación. Esta es una tendencia general en este momento de la clase capitalista y lo es de las terminales y lo es de la industria autopartista. Lear empezó a importar cables de Indonesia y así enfrentó el conflicto de los compañeros trabajadores de Lear que están encuadrados en el ESMATA y enfrentó la gran lucha de centenares de despedidos. Este ha sido un conflicto emblemático por sustitución de producción nacional y emblemático porque se trata de la tendencia a la baja del costo laboral y a convenios de flexibilidad laboral por parte de las patronales. El artículo 10 del dictamen de mayoría es el que se refiere a las garantías para los trabajadores. Ponemos el foco en este artículo, lo ponemos a debate de los compañeros de la ESMATA, de los compañeros de la UOM,
Creo que estos temas, como no se van a resolver con este dictamen de mayoría, deben ser debatidos profundamente por los trabajadores porque la situación los va a seguir afectando en el futuro durante todo este proceso de descarga de la crisis, de recesión económica y descarga de la crisis sobre los trabajadores. El artículo 10 está hecho en los términos del acta que firmó el presidente Macri con los empresarios para enfrentar la ley antidespido que se venía discutiendo en el Parlamento, que votamos aquí y que rápidamente tuvo el veto presidencial. ¿De qué se trata? De un compromiso a las empresas que adhieran voluntariamente al régimen de subsidios de no cambiar el registro de empleados que haya a diciembre, que están afectando ahora mismo a miles de compañeros. Según la Cámara de Autopartistas, la AFAC, en el 2015 las exportaciones de piezas tuvieron una caída récord. Para buscar un valor tan bajo hay que ir hasta el año 2004. La década kirchnerista ha sido incapaz de revertir la tendencia, por mucho que se diga, del problema del componente nacional de autopartes que tienen los autos que se arman aquí. No pasa del 25% y hay especialistas que han indicado que bien medida esa producción de autopartes no pasa del 19,6%, por el motivo de que hay autopartes nacionales que a su vez tienen componentes importados, del aspecto informático y de muchos otros aspectos que hacen hoy a la tecnología automotriz. A escala mundial, sobre 450.000 millones de dólares que facturan las autopartistas, 178.000 lo facturan entre 10 empresas que operan en el mundo, en el mercado mundial global automotriz. De manera que no estamos hablando de un mercado de pymes. Eso tampoco es así en la Argentina, porque desde que se implementaron las normas QS 9000, se ha agravado la monopolización y el desembarco de multinacionales en la industria autopartista. Esto, es perfectamente evidente si uno mira Pilkington, si uno mira Lear, si uno mira las principales empresas que actúan en la parte de vidrios, en la parte de cables, en toda la industria autopartista argentina. De manera que no estamos hablando de subsidio a las pymes, estamos hablando de subsidio a las terminales multinacionales que irán a subsidios a las multinacionales autopartistas y que se espera que haya algún derrame a las pymes para que después haya algún derrame en puestos de trabajo. Sabido es también cómo las terminales tienen una capacidad de fijación de precios y comercialización sobre toda la industria autopartista. Ellas determinan el carácter rehén de la industria autopartista, financiamiento, comercialización, precios, etcétera, cuando las tercerizadas no son directamente testaferros de los grandes grupos económicos que operan en el sector. La política en curso por parte de la patronal es bajar costos laborales. Esta es la idea central, mediante aumentos de ritmos y condiciones de superexplotación de los trabajadores, más allá de la pérdida del salario real que vive hoy el trabajador fruto del ajuste del que es víctima y que trae varios años. El caso más emblemático lo tuvimos con Lear, un conflicto que conmovió al país durante muchos meses y que tenía en el fondo el problema de que Lear estaba atrás de un convenio que firmó con Esmata a la baja para nuevos trabajadores y entonces produjo una sangría descomunal de centenares de compañeros que tenían mejores convenios, mayor antigüedad y mayor calificación. Esta es una tendencia general en este momento de la clase capitalista y lo es de las terminales y lo es de la industria autopartista. Lear empezó a importar cables de Indonesia y así enfrentó el conflicto de los compañeros trabajadores de Lear
que están encuadrados en el ESMATA y enfrentó la gran lucha de centenares de despedidos. Este ha sido un conflicto emblemático por streameando con el dictamen de la mayoría. Ante este tipo de legislación, defendemos la orientación que dimos en el dictamen del Partido Obrero y del Frente de Izquierda con la cuestión de la ley antidespidos. Nuestra orientación está dictada por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario ante la crisis, para que la crisis la pague el capital y no el trabajo. Está dictada por el planteo estratégico de la apertura de cuentas, porque las multinacionales tienen un comercio intraempresas, donde facturan como quieren los costos que después son enchufados al producto y que son enchufados al trabajador por la vía de una mayor explotación. Hay que abrir las cuentas de las empresas y de las multinacionales antes de premiarlas y antes de aceptar ningún despido. Nuestro proyecto, yendo definitivamente a su articulado, prohíbe los despidos hasta el 31 de diciembre del 2017 con garantía sumarísima de reinstalación y dispone que toda reducción horaria sea sin afectar el salario. Plantea la apertura de las cuentas de toda la industria del sector a comisiones de control obrero electas por los trabajadores que pueden coincidir o no con la representación gremial. Pero planteamos también abrir las cuentas de las financieras dependientes de las terminales automotrices, donde hay un gran negocio y un lavado de ganancias. Deben ser tenidos en cuenta porque el que está pagando sin abrir las cuentas de nadie es el trabajador con sus suspensiones y despidos. Y por eso hemos tenido miles de compañeros movilizados hoy aquí, en la creencia y en la lucha de que necesitan algún tipo de disposición económica y legal para terminar con los despidos en la actividad. Prevé también nuestro dictamen que ante casos de quiebra o cierre de empresas se garantice la continuidad. Esto tiene una importancia capital. Ha habido cierre de empresas en la provincia de Córdoba, que es un centro de la industria metalmecánica. Hoy hay despidos en Montich, en Córdoba. Hay suspensiones en Montich, hay suspensiones en Fiat, hay suspensiones en Volkswagen de cajas de velocidad, hay suspensiones aquí, también en Volkswagen. Hemos tenido más de 1000 retiros voluntarios en Peugeot. Este es el estado crítico de la industria automotriz. Ante cualquier autopartista o empresa que cierre o quiebre, el Estado debe garantizar la continuidad y ponerla bajo gestión de los trabajadores y que sus titulares respondan con las fortunas personales a la quiebra o al vaciamiento. Ponemos nuestro proyecto a debate de todos los trabajadores del gremio y estamos planteando también prohibir el giro de utilidades de las empresas al exterior, porque resulta obsceno que en medio de la crisis, de los despidos y suspensiones, las multinacionales, terminales y autopartistas sigan girando utilidades al exterior. Parte de los 3.700 millones de dólares que se han seguido fugando en el primer cuatrimestre pertenecen a la industria automotriz, lo cual resulta absolutamente inaceptable. Nuestro proyecto plantea por fin un comité conjunto del Movimiento Obrero de Brasil y del Movimiento Obrero de Argentina, porque no queremos una competencia que perjudique al trabajador de Brasil en favor del argentino o viceversa. Hay que unir a la clase obrera de América Latina para defender los puestos de trabajo, para librarse de la opresión de las multinacionales y para abrir una ruta de desarrollo industrial en nuestras naciones. Indudablemente, esto depende de los trabajadores y de que ellos mismos abran una perspectiva. Por eso, el próximo 2 de julio, en el Estadio Racing,
el sindicalismo clasista y de izquierda se reúne a discutir cómo enfrentar el ajuste, cómo enfrentar los despidos y a discutir un plan económico alternativo de los trabajadores a esta crisis. Impulsaremos allí que la CGT no se una el 22 de agosto para los negocios de los dirigentes, sino que haya un congreso de bases con mandato de asamblea de cada gremio para que sean los trabajadores los que decidan sobre su futuro. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Pitrola.